Welcome everyone to the Bienvenidos a todos a esta octava sesión sobre costos, presupuestos, financiación y administración de la vacuna contra la COVID-19. En esta sesión hablaremos de la planeación y la administración de la vacuna Pfizer. Soy Bruce Streaminger y es un placer para mí coordinar esta serie de seminarios. Contamos con interpretación en francés y en español. Aprovechen que contamos con este servicio. Si quieren interpretación, vayan al botón que dice interpretación, es un globo terráqueo, y ahí eligen el idioma de su preferencia. Si solamente quieren escuchar la interpretación y no quieren escuchar el audio original, denle clic en donde dice silenciar el audio original. Queremos que esta sesión sea interactiva, queremos escuchar sus comentarios, sus preguntas. Les pedimos que estos los dejen en el chat que dice preguntas y respuestas, que está justo al lado del botón de interpretación. Nosotros estaremos revisando el chat para ver cuáles son los comentarios y las preguntas que tienen ustedes. Y si no nos da tiempo de responder a estas preguntas, las vamos a recopilar y responderlas y las compartiremos después con ustedes. Cualquier problema, cualquier pregunta con tecnología, logística y el certificado de participación, por favor, déjenlas en el chat general. También contamos con subtítulos al inglés. Así que todos los que quisieran leer lo que se está diciendo en inglés, simple y sencillamente denle clic al botón que dice CC, que es la transcripción en vivo de lo que se está diciendo en inglés. Estamos grabando la sesión del día de hoy, como hemos hecho con todas las otras sesiones. El que ustedes participen significa que nos dan el permiso de grabar. Posteriormente, compartiremos las grabaciones en nuestra página de TechNec y también en la página web de Project ECHO. Tendremos las grabaciones disponibles en inglés, en francés y en español. Ofrecemos un certificado de participación por parte de la Universidad de México. Vamos a dejar el enlace en el chat unos 15 minutos antes del final de la sesión. Ustedes tendrán 48 horas para completar una encuesta que tardarán 4 minutos en llenarla. Para nosotros es importante tener su retroalimentación sobre la sesión porque nos ayuda a mejorar las sesiones futuras. Así que aprovechen también la oportunidad de dejarnos su retroalimentación. Utilizamos los datos, pero los almacenamos de forma muy responsable. Toda la información en el registro, la participación, preguntas, respuestas, comentarios de chat, etcétera, la almacenamos, pero con mucho cuidado de no identificar a las personas que dejaron los comentarios. Es un placer para mí cederle la palabra a Imran Mirza, quien moderará la sesión. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, colegas y amigos. Yo soy de la UNICEF en Nueva York. Tengo algunos anuncios que compartirles. Tenemos material de lectura, hemos preparado guías en diferentes idiomas. Es una guía para el desarrollo del Plan Nacional de Vacunación. También cómo manejar las vacunas de COVID. También una guía para hacer evaluaciones efectivas. Y también guías para la vigilancia. Estas son las sesiones
que vienen. Estamos en la sesión del 22 de septiembre. El 29 de septiembre tendremos aprendizaje sobre el Mediterráneo y los países del Pacífico Occidental. Dejaremos los enlaces para que puedan inscribirse a esas sesiones. Este es el programa para la sesión del día de hoy. Hablaremos de las estrategias para la administración de las vacunas, cuáles son las diferentes opciones. Hablaremos de la logística para la cadena de frío, sobre todo con la vacuna Pfizer. Y todas las implicaciones para la administración y para la solicitud de las vacunas, en específico Pfizer. Los objetivos de aprendizaje del día de hoy es ayudar a los trabajadores sanitarios con la administración de la vacuna Pfizer, al compartir las estrategias que podría hacer que lleguemos a las poblaciones de alto riesgo. Y queremos también que los participantes conozcan diferentes estrategias para poder generar una mayor demanda de vacunas, incluyendo Pfizer, y de esta forma lograr una cobertura igualitaria de las vacunas. Y también queremos que los participantes sepan manejar y administrar esta vacuna. Vamos a comenzar con una encuesta. Son 3 preguntas que queremos que ustedes contesten. Cuando salga a la ventana, mostraremos las preguntas. Aquí está la ventana de de las encuestas. La primera pregunta es si actualmente ustedes están participando en las estrategias de administración en los vacunódromos para poder vacunar a más personas en su país. Respuestas posibles, sí, no, puede ser. Segunda pregunta es, ¿ustedes han usado los documentos guía para que se genere aceptación y demanda de las vacunas? Sí, no, quizás. Y la tercera pregunta es si ustedes han usado los módulos de capacitación para poder manejar, almacenar, transportar la vacuna de Pfizer. Las respuestas posibles son sí o no. Gracias. Vamos a ver las respuestas. Vemos que 67% dicen que están utilizando diferentes estrategias como la vacunación a gran escala. 24% respondió no y 9% dijo quizás. 56% dice para generar mayor aceptación y demanda. Para comenzar la vacuna Pfizer. Justamente estos son los temas porque queremos saber qué tanto pudieron aprender de esta sesión. Bien, comencemos con el primer tema de esta sesión. Los objetivos de esta sesión son los siguientes. Ustedes saben que muchos países van a empezar a recibir muchísimas
dosis contra la COVID-19, incluyendo la de Pfizer. Por ende, estas vacunas tienen una vida útil muy corta y necesitamos entonces utilizar estrategias de administración adecuada para poder optimizar estas vacunas. Necesitamos garantizar que hay una gran aceptación, en específico de los grupos más vulnerables, y necesitamos también asegurar el acceso igualitario de toda la población a estas vacunas. No solamente Pfizer, sino todas las vacunas. Esto significa que necesitamos acelerar el plan de vacunación y esto solamente es posible cuando contamos con las estrategias adecuadas. Y por eso necesitamos recordar lo siguiente. No tenemos una forma única que sirva a todos los países. Cada país tiene que diseñar y adoptar diferentes estrategias de administración dependiendo de la demografía de la población. Por ejemplo, grupos prioritarios, zonas geográficas, densidad, necesidades, recursos operativos, etcétera. Cada país necesita tener múltiples estrategias de administración. Es muy probable que necesiten hacerlo dependiendo de la zona, si es una zona rural, si es una zona urbana. Así que vamos a necesitar contar con estrategias no tradicionales para llegar a toda la población. También necesitamos centrarnos en cómo vamos a maximizar el uso de las vacunas, reducir al máximo los desechos y los desperdicios y supervisar a la población. Cada estrategia tiene sus factores que la habilitan y necesitamos considerarlas también. Y vamos a necesitar más apoyo y necesitamos establecer alianzas entre el sector público y privado para poder agilizar la administración de las vacunas. Estas son algunas de las estrategias principales. Tenemos, por ejemplo, estos sitios ya fijos, pero también podemos servirnos de vacunódromos temporales. Por ejemplo, los sitios fijos son los hospitales, centros de salud, los vacunódromos y los lugares en donde la gente llega manejando. Y los sitios temporales podrían ser unidades móviles. Y eso es lo que hacemos normalmente en un programa rutinario de inmunización. Y también podemos encontrar lugares de una comunidad que se habilitan temporalmente para que se conviertan en vacunódromo. Todos estos son los que nos permiten aplicar estas estrategias. Por ejemplo, los recursos humanos. Vamos a necesitar capacitar al personal temporal. Necesitamos hacer un reclutamiento temporal. Necesitamos escalar o aumentar la cantidad de capacitaciones y de supervisión que estamos haciendo. Por ejemplo, necesitamos también un programa de citas, necesitamos planeación y logísticas, necesitamos estrategias de comunicación, necesitamos alianzas estratégicas. En la planeación y la logística, necesitamos saber exactamente cuáles son las necesidades y cómo las vamos a atender. Dependiendo de la estrategia, la estrategia de comunicación se debe de adaptar a esta. Ustedes deben de conocer las diferentes estrategias y cómo se van a poner en contacto con la población. Es muy probable que se requiera también usar instalaciones del sector privado, contratar a proveedores, etcétera, para poder agilizar la campaña de vacunación. Y por esta razón es muy probable que se deban de establecer alianzas con el sector privado.
Hay que tomar en cuenta que necesitamos una planeación coordinada para poder alcanzar estas estrategias o hacer realidad estas estrategias. Por ejemplo, necesitamos actualizar la microplaneación del presupuesto para garantizar que contamos con recursos, tanto humanos, financieros, como operativos. Necesitamos planes de distribución. Necesitamos el transporte, movilización social y los sitios que van a utilizar las dosis. También necesitamos grupos de coordinación, como por ejemplo los grupos y los mecanismos regulatorios. También necesitamos un comité de coordinación nacional. La coordinación será una parte muy importante, sobre todo en los vacunódromos más grandes y en los sitios en los vacunódromos temporales. Les vamos a dar el ejemplo de un sitio fijo, es decir, un hospital que ya tiene su ubicación desde hace mucho tiempo en el país. Sabemos que este es un lugar que existe desde hace mucho tiempo y que ahí las personas pueden llegar a vacunarse. Si elegimos un sitio fijo, debemos de saber también que hay beneficios y que también hay retos. Por ejemplo, los beneficios es que ya se cuenta con una infraestructura, que probablemente las personas están familiarizadas con el personal de salud que trabaja ahí. El reto es que los espacios son pequeños, no se puede lograr esta distancia física necesaria, que se debe de coordinar con las operaciones diarias y con la carga de trabajo. Hay países que ya están utilizando vacunódromos, estos son lugares ya fijos y nos permite inmunizar a un mayor número de personas. Es decir, por ejemplo, podemos utilizar algún espacio como un centro de deportes, una pista, un estadio, una iglesia, un hotel, etcétera. Hay beneficios también y retos. Por ejemplo, ya se cuenta con sinergias para poder consolidar, como por ejemplo ya se cuenta con una fuerza laboral, con procesos estandarizados, con seguimiento de datos. Podemos vacunar más de 1,000 personas o entre 1,000 y 3,000 personas, dependiendo de las dosis con las que se cuenta al día. Por ejemplo, también entre los beneficios es que sería mucho más fácil la distribución porque es más fácil hacer llegar las vacunas a este lugar en vez de estar enviando vacunas a 20 pequeños lugares, y hay menos riesgo de que las personas no se presenten a su cita y que se desperdicien vacunas porque no llegaron personas. Porque ahí habrá muchas personas que se van a formar para recibir una vacuna, pero también hay retos. Toma tiempo establecer estos centros. Se requieren de muchísimos recursos para poder coordinar todo. Necesitamos cantidades enormes de materiales. También hay un riesgo de transmisión de la enfermedad si no mantenemos la distancia física entre las personas. Y como toma mucho tiempo establecer este espacio, es más difícil subir la cantidad de personas que vamos a recibir o reducir el número de personas que vamos a recibir. Esta es una estrategia que muchos países están usando, el utilizar estacionamientos para que las personas lleguen con su automóvil y se vacunen sin tener que llegar, o sea, bajarse del automóvil, pueden recibir su vacuna.
De esta forma podemos también vacunar de forma eficiente y práctica un gran volumen de individuos con una exposición mínima al virus, porque se están utilizando espacios grandes y aireados, como por ejemplo los estacionamientos de un estadio, de un parque, de un centro comercial. Necesitamos un equipo multidisciplinario para poder y trabajar con los socios locales para poder hacer una distribución adecuada de las responsabilidades. Los beneficios es que hay muy poco riesgo de contagiarse de COVID si utilizamos esta estrategia, que podemos vacunar a muchísimas personas, que no necesitamos desinfectar todo el tiempo. Podemos vacunar a los individuos que tienen problemas de movilidad y que deben de aislarse. Pero también hay retos, necesitamos una preparación logística muy importante. Podríamos generar mucho tráfico y que haya accidentes que puedan hacer que el proceso se haga más lento. Y no le estamos dando acceso a las personas que no tienen vehículo. Esta es una imagen de un estacionamiento en Namibia y vean cómo se necesita planear bastante bien cómo vamos a hacer que entre los vehículos, cuáles son las líneas o los espacios en donde se van a estacionar los vehículos. Podemos utilizar, por ejemplo, lugares que justamente tienen su estacionamiento para, como McDonald's o Starbucks, en donde uno llega, se hace vacunar y se va. Pero sí necesitamos contar con una buena planeación para evitar problemas. Las unidades de salud móviles es lo que normalmente se utiliza en las campañas de vacunación, como por ejemplo contra la polio, etcétera, porque estas unidades van recorriendo las diferentes comunidades. Podríamos usar este mismo enfoque para las vacunas contra la COVID-19 en lugares en donde no es posible establecer un sitio fijo. Los beneficios de utilizar esta estrategia es que llegamos a las personas que tienen problemas de movilidad. Podemos cubrir las áreas o las zonas remotas que son de acceso difícil. Podemos llegar a los lugares en donde no se cuenta con infraestructuras y hay muchos países que justamente tienen comunidades en donde justamente no hay este tipo de lugares en donde podemos reunir a las personas para que se vacunen. Los retos es que, bueno, porque vamos a viajar. Dependemos del clima, como habíamos dicho. También no podemos vacunar a muchas personas. Necesitamos ser ágiles. Podemos tener desperdicio porque si las personas no se presentan, no vamos a poder utilizar esa vacuna. Por eso es que lo debemos de planear bien y coordinarnos con los líderes locales y las comunidades locales. Una unidad móvil no puede cargar muchas dosis y tampoco podemos tener mucho personal, por eso no podemos vacunar a muchas personas. Para los registros también es un poco complicado. Tenemos que utilizar papel en vez de un registro en línea. Entonces esto podría ser un reto para el registro electrónico de las personas que han recibido su vacuna. También podemos de pronto establecer rápidamente una unidad móvil. No sé, podemos utilizar algún recinto religioso, una iglesia, una escuela, etcétera. También podemos
establecer este tipo de centros en los suburbios, en las zonas conurbadas. En las favelas o suburbios. Y los beneficios puede ayudarnos a aumentar las personas que se vacunan y que no se quieren salir de sus favelas para poder irse a vacunar. Podemos aumentar la cobertura porque estamos llegando a zonas remotas. Los retos es que puede ser que las personas no se presenten y entonces estamos desperdiciando vacunas. También dependemos del clima y el clima puede provocar retrasos. Tenemos problemas con el acceso a los sistemas de datos. Necesitamos usar papel en vez de sistemas electrónicos. Siguiente diapositiva. Estos son los recursos humanos que necesitamos para cualquiera de las estrategias. Estamos hablando de que vamos a vacunar a todos los adultos en un país. Entonces necesitamos más personal, necesitamos capacitarlo. Necesitamos quizá también pedir prestado personal y obviamente necesitamos ver de dónde vamos a obtener a este personal y necesitamos capacitarlos en la aplicación de las vacunas. Necesitamos que conozcan las diferentes vacunas. No va a bastar con darle solamente una capacitación a las personas, necesitamos tener capacitación semanal porque hay cosas que pueden cambiar. Así que en la planeación necesitamos considerar que se van a dar capacitaciones cada semana o cada 2 semanas. Necesitamos contar con un plan para que las personas se registren. Necesitamos también planear diferentes escenarios. Necesitamos procesos operativos como políticas y procesos claves como qué vamos a hacer cuando necesitamos escalar o aumentar el número de personas que vacunamos, cómo vamos a hacer para reportar situaciones, cuáles son las medidas que vamos a tomar, etcétera. Necesitamos planear qué podría pasar si nos falta personal. Por ejemplo, podemos capacitar estudiantes, enfermeros, etcétera. Y considerar también en las alianzas con el sector privado, quién más podría ayudarnos en la gestión, ya que los trabajadores sanitarios no pueden hacer absolutamente todo. Y por eso es que vamos a necesitar apoyo. Por ejemplo, este es un ejemplo de una planeación en un vacunódromo. Aquí vamos a decir que vamos a vacunar 60 veces en cada estación cada hora. Es decir, que vamos a pasar 6 minutos en cada dosis de vacuna por cada turno. Es decir, vamos a decir, son 16 estaciones, va a haber una persona que vacuna o dos estaciones y van a haber 2 cambios. Entonces vamos a necesitar a 16 personas que apliquen la vacuna. Las filas de personas que vamos a tener dependerá del espacio. Si tenemos un lugar muy amplio, podemos tener 8 o 10 estaciones. Y necesitamos ver el espacio y la distancia que vamos a tener entre cada una de las estaciones. Sí, también decidir si vamos a tener líneas especiales para, por ejemplo, las personas vulnerables, las personas mayores, las personas con comorbilidades o con problemas de movilidad, etc.
y planear el acceso adecuado. También el uso, por ejemplo, vamos a poner un límite en el volumen diario de vacunas que vamos a administrar. ¿Cuánto tiempo le va a tomar al personal nuevo el ponerse al día? Y si podemos establecer turnos, por ejemplo, de las 8 a las 2 de la tarde y de las 2 a las 8 de la noche. Entonces vamos a necesitar 16 personas que apliquen vacunas. Y con esto podemos vacunar aproximadamente. Y toda la tarea administrativa la hará otra persona, no las personas que aplican la vacuna. Y por eso es que necesitamos planear realmente cuántas personas que aplican las vacunas vamos a tener, cuántas personas que se ocupen de las tareas administrativas vamos a tener. Y para esto necesitamos tener una planeación también de abastecimiento para saber cuántas vacunas vamos a recibir y cuántos materiales para poder aplicar esta vacuna vamos a requerir. Necesitamos planear y necesitamos logística. Por eso es que necesitamos un muy buen plan para que no nos falten vacunas, para que la gente no llegue y se vaya sin vacuna. Necesitamos considerar el número de personas que vamos a vacunar en cada sitio y cómo lo vamos a hacer. Necesitan un plan de adquisición para saber exactamente con cuántas vacunas contamos y cuántos materiales vamos a necesitar para aplicar. Por ejemplo, equipo médico y equipo no médico. No podemos establecer un sitio durante 3 días y luego cerrarlo si no hay vacunas. Necesitamos planear bastante bien. En el almacén necesitamos almacenes en donde vamos a almacenar justamente las vacunas, lugares en donde tengamos también cadena fría para las vacunas, pero también donde vamos a poner las jeringas, etcétera. Y si estamos estableciendo alianzas con socios, necesitamos tener acuerdos de antemano. Entonces necesitamos considerar adquisición, almacenamiento, distribución y administración. Vamos a necesitar muchos recursos adicionales, recursos humanos adicionales, lugares, tecnología, personal administrativo. Por eso es que es importante establecer alianzas. Porque los trabajadores sanitarios no van a poder hacer absolutamente todo. Entonces necesitamos establecer una alianza para los lugares en donde vamos a vacunar. También necesitamos alianzas para utilizar los recursos, establecer alianzas con gobiernos locales, con el sector privado, con empresas locales, etcétera. También hacer alianzas con proveedores, tener alianzas no tradicionales también. Podemos tener alianzas con diferentes clínicas privadas, hospitales privados, etcétera. Incluso estos nos pueden ayudar con la logística, con el transporte. Por ejemplo, las empresas de paquetería que nos pueden ayudar también. Y podemos establecer alianzas para que las personas puedan llegar al lugar. Por ejemplo, establecer alianzas con voluntarios, por ejemplo, de las iglesias o de los centros comunitarios, para poder
facilitar el acceso y para facilitar la administración de los vacunódromos. También centros de vacunación móvil. Entonces podemos establecer muchas alianzas. Esta es sobre la microplaneación para la vacuna Pfizer. Sabemos que la vacuna Pfizer es específica porque necesita una cadena de frío, etcétera. Esta es solamente una captura de pantalla de cómo, por ejemplo, planear para cada uno de los sitios. Si ustedes están aplicando la vacuna en un hospital, normalmente las vacunas llegan en una charola o bandeja y cada vial tiene 6 dosis. Entonces una charola tendrá 5,850 dosis. En un hospital, si ustedes piden 5 bandejas, van a necesitar una capacidad de almacenamiento para poder mantenerlas ahí durante 7 días en una temperatura de 2 a 8 grados centígrados. Y esto significa que vamos a poder vacunar a 1,000 personas al día. Es decir, que vamos a estar utilizando este centro durante 5 o 6 días. Vamos a necesitar probablemente 14 personas que apliquen la vacuna. Y si estamos vacunando a 6 pacientes por hora, 6 minutos por paciente en un turno de 8 horas, 2 turnos al día. Y entonces vamos a estar aplicando 172 vacunas al día. Entonces vamos a necesitar una charola cada día, cada semana, perdón. Su planeación es que ustedes hagan que llegue la charola una vez cada semana. Este es el ejemplo entonces de la logística para planear la administración, la adquisición de las vacunas de acuerdo al sitio que ustedes hayan decidido. Y como decíamos, este es un ejemplo de cómo podemos planear las diferentes estrategias que vamos a utilizar. Tenemos también recursos técnicos para ustedes. Una guía para el uso de las vacunas antes de que expiren. Este es un material preparado por la OMS. También hay una guía de la OMS sobre la microplaneación que estará lista muy pronto. Y tenemos también más materiales de capacitación. Tenemos guías para la cadena de frío y muchísimos materiales sobre la movilización social. Agradezco a la OMS, a los CDC en Atlanta, a Gaby, a JSI, a MMGH, IBMGF, quienes nos ayudaron para preparar estas diapositivas. Bien, vamos a darnos un pequeño momento para preguntas y respuestas. Así que si tienen preguntas, con gusto puedo ayudarles. En el chat veo 3 preguntas. Hay una en francés, necesitaría apoyo porque no hablo francés. Voy a leer la que está en inglés. Dice, ¿cuál es la vida útil mínima de una vacuna? Para considerarlo en países, pues cada vacuna tiene una fecha de expiración diferente. Por ejemplo, para la Pfizer, la vida útil es de menos
90 grados centígrados por 9 meses. La vacuna Pfizer puede mantenerse bastante tiempo si podemos mantenerla a menos 90 grados. Para los otros productos son 4 a 6 meses, pero ahorita hay una escasez de vacunas. Pero bueno, la vida útil son 2 o 3 meses, así que si un país ha planeado bien tiene un buen plan, entonces se pueden utilizar todas las vacunas y por eso estamos sugiriendo que se planee bastante bien, que tengan diferentes estrategias de vacunación para que lleguen a más personas en menos tiempo. Preguntas sobre el tipo de capacitación que se tiene que hacer cada semana, si es una capacitación formal o sobre información clave. Básicamente, actualizaciones, si hubo cambio, por ejemplo, retos, problemas, lecciones aprendidas que queremos compartir. Es una capacitación de actualización de información. No sería una capacitación formal, sino simple y sencillamente actualizaciones, información sobre cambios, etc. ¿Cuál es la estrategia que mejor sirve para Pfizer? De esto hablaremos en la siguiente sesión. Y para las estrategias, pues el país tiene que ver cuántas dosis tiene, cuántos centros de vacunación tienen, etcétera. En un mismo distrito, por ejemplo, vamos a cambiar la estrategia porque si este distrito está en un lugar urbano o en un rural, vamos a necesitar adaptar la estrategia. Por eso es que estamos presentando diferentes estrategias y a ustedes les tocará decidir de acuerdo a los requisitos, la población, recursos con los que se cuenten, cuál sería la estrategia más útil, cuál nos va a permitir llegar a más personas en menos tiempo. Actualmente necesitamos controlar esta pandemia, así que no sabemos si vamos a hacer vacunas de refuerzo o no. Todo dependerá de qué tanto logremos controlar esta vacuna. ¿Cuál es la población elegible para que reciba la vacuna Pfizer? Podemos usar la vacuna Pfizer como segunda dosis o como tercera dosis cuando aplicamos primero otra vacuna. Por el momento tenemos estudios sobre mezcla de 2 vacunas. Todavía estamos revisando la información, así que por el momento no sabemos. Y todo dependerá de cuáles son las guías. Bien, ahora le cedo la palabra a Maricel Castro y a Najita Shizar, quien nos hablará de la logística y la cadena de frío. Yo voy a tomar la primera parte de la presentación y Anaíta se ocupará de la segunda parte. La vacunación es una de las intervenciones más efectivas para prevenir la mortalidad, sobre todo de una enfermedad que puede prevenirse, y en este caso la COVID-19.
Entre las diferentes vacunas aprobadas para uso de emergencia, solamente Pfizer necesita un almacenamiento con temperaturas muy bajas. Pocos son los países que tienen experiencia en la gestión del almacenamiento. Por eso es que queremos hacer esta capacitación para garantizar que la población que está en riesgo pueda recibir esta vacuna tan buena. El objetivo de estas sesiones es garantizar que la vacuna Pfizer se pueda administrar a la población de alto riesgo. Esperamos que al final de la sesión ustedes sepan cómo gestionar efectivamente la vacuna, las vacunas que necesitan diferentes condiciones de almacenamiento y reducir al máximo los desperdicios, guiarles en la decisión para establecer un sistema de almacenamiento, incluyendo la selección del almacenamiento adecuado y el equipo de transporte, y también elegir los dispositivos para inyección cuando no hay suficientes materiales. Contamos con diferentes documentos específicos para la vacuna Pfizer. En la cadena de abastecimiento tenemos capacitación para el manejo, el almacenamiento y el transporte de la vacuna Pfizer. Y este cubre diferentes temas como transporte, gestión, equipo, temperatura, etcétera. Y también tenemos otros temas como por ejemplo la preparación y la administración de la vacuna Pfizer. Pueden utilizar estos enlaces para utilizar estos recursos. Todos estos recursos están en la página web de la OMS, pero además nosotros tenemos nuestro canal TECNEC 21, en donde van a encontrar otros recursos que han sido desarrolladas por otras organizaciones como los CDC, la UNICEF, etc. Nos vamos a centrar en esta sesión. Para esta sesión estamos utilizando el documento de capacitación para el manejo, el almacenamiento y el transporte de la vacuna Pfizer. Creo que perdimos el audio. ¿Ahora me escuchan? Sí. Y ahora, estas son las recomendaciones de almacenamiento. Por ejemplo, las temperaturas diferentes. Para la vacuna Pfizer necesitamos utilizar diferentes temperaturas. Habíamos hablado de la vida útil de la vacuna Pfizer, que pueden ser hasta 9 meses. Y necesitan respetar la fecha de expiración que está escrita en la ampolleta. La ampolleta debe de estar almacenada a 20 grados centígrados. Necesitamos tener la vacuna en temperatura ambiente por 6 horas. Como para diluir.
Nosotros recomendamos almacenarla en temperatura ambiente y que no exceda una temperatura de 30 grados centígrados. Estas son las consideraciones para poder manejar el almacenamiento de la vacuna y respetar su vida útil. Necesitamos usar la vacuna antes de que expire para reducir o minimizar los desperdicios. Como decíamos, la vacuna Pfizer vive mucho más tiempo. Si ustedes pueden mantenerla a menos 80 grados centígrados, esta puede vivir hasta 9 meses. Y la fecha de expiración está justamente en el vial, pero también en la caja de la vacuna. Los viales los podemos transportar a menos 20 grados centígrados. Pero si vamos a transportar una vacuna, necesitamos considerar que tenemos un límite de almacenamiento de 2 semanas en 20 grados. Si ya tenemos la vacuna en menos 20 grados, podemos regresarla a la temperatura menos 80 solamente una vez. Y necesitamos evitar hacer esto, solamente hacerlo en caso de ser excesivamente necesario. No podemos estar metiendo y sacando la vacuna, poniéndola a menos 20 y luego a menos 80 y luego a menos 20. Esto es algo que no recomendamos. Se puede hacer solamente una vez, pero por favor, solamente en situaciones extremas. Por ejemplo, si están ustedes recibiendo la vacuna a un centro de almacenamiento, entonces temporalmente vamos a almacenar la vacuna a menos 20 grados centígrados por un máximo de 2 semanas y cuando ya tenemos el lugar de almacenamiento, entonces podemos poner la vacuna a menos 80 o, por ejemplo, cuando no tenemos suficiente espacio en el almacén subnacional, como solución temporal, podemos ponerla en un refrigerador de menos 20 hasta que tengamos espacio en el refrigerador de menos 80. Esta vacuna también se puede transportar a una temperatura de entre 2 y 8 grados centígrados antes de que se cumplan las 2 semanas de periodo en el que la vacuna se tiene que mantener a 20 grados centígrados. Y en este caso, se debe de actualizar la fecha de expiración en la etiqueta. No vuelvan a congelar las vacunas que ya se descongelaron y tenemos un límite de transporte. Son 12 horas en las que podemos mantener la vacuna a la temperatura de entre 2 y 8 grados centígrados. Estas vacunas de mensajero ARN son mucho más frágiles y son susceptibles a dañarse si se agitan, si hay vibraciones, etcétera. Por eso es que necesitamos tener mucho cuidado con esto. En el módulo 1 de la capacitación de la OMS tenemos explicaciones sobre el etiquetado dinámico de las vacunas. Siempre revisen la fecha de expiración. En el vial en contra de la hay que revisar la fecha de expiración que está en el vial y que ha sido actualizada y revisar cuál fue la fecha de expiración original. Y necesitamos contar con un buen plan de vacunación para utilizar toda la vacuna. Estas son las diferentes opciones que tenemos para establecer un sistema de cadena de frío.
Si vamos a usar un sistema de cadena de frío, entonces vamos a minimizar los requisitos de la infraestructura de una cadena de ultra frío y para poder permitir que haya un acceso mayor y que se pueda vacunar a muchísimas más personas en lugares en donde no se cuenta con este sistema. Hay que limitar la instalación de un congelador. Necesitamos maximizar el uso de refrigeradores y congeladores que funcionen a una temperatura de menos 20 grados. Necesitamos elegir un equipo adecuado para una cadena de ultrafrío. Y necesitamos reducir los desperdicios. Esto significa que necesitamos transportar la vacuna en materiales adecuados. Necesitamos utilizar la vacuna dentro de su fecha de expiración, o sea, antes de su fecha de expiración, y necesitamos garantizar que contamos con una infraestructura adecuada. Esta gráfica muestra 3 opciones que recomendamos para el uso de las cadenas de ultrafría. Tenemos la categoría 1, 2 y 3. El sistema de cascada y tenemos un sistema de despliegue rápido. Para la cascada necesitamos establecer un centro de almacenamiento de una cadena de ultrafrío. Hay un almacenamiento y tenemos un almacenamiento subnacional que va a poder almacenar las vacunas con refrigeradores y congeladores que funcionan a menos 20. Y de ahí vamos a ir a un segundo y un tercer punto en donde se van a poder utilizar refrigeradores que funcionan a un almacenamiento de 2 a 8 grados centígrados. Y así vamos a poder almacenar en el almacén central y hacer un rápido despliegue de las vacunas. Independientemente del sistema que elijan, necesitan hacer una vigilancia estricta de estas vacunas. Tenemos este otro ejemplo en donde tenemos 2 o varios centros de almacenamiento que funcionan con una cadena de ultrafrío. En donde, por ejemplo, pasan de una cadena central, de un centro de ultrafrío a otro centro de ultrafrío subnacional y de ahí a pequeñas unidades en donde pueden funcionar de 8 a 4 grados centígrados. En el despliegue rápido vamos a tener un centro nacional de almacenamiento de ultrafrío. Tenemos este lugar y de ahí va a entregar a unidades subnacionales que van a funcionar en temperaturas de 2 a 8 grados. Queremos maximizar justamente la vida de la vacuna cuando la mantenemos en menos 90 grados. Y por eso es que necesitamos hacer llegar directamente a las unidades subnacionales. Hay ventajas y desventajas en cada uno de estos enfoques. La ventaja del sistema de cascadas es mucho más redituable. Cuesta menos, maximiza el uso de los centros que funcionan en una temperatura un poco más elevada.
Y con eso también eliminamos la necesidad de los transportes, sobre todo cuando el traslado es mayor a 12 horas. La desventaja es que el sistema de cascada es más lento que el de despliegue rápido. Vamos a necesitar tener un seguimiento del movimiento de las vacunas y de la temperatura a la que se ha manejado. Y esto podría ocasionar un costo de transporte mayor. La estrategia del despliegue rápido tiene ventajas y desventajas también. Primero, la ventaja es que es mucho más fácil establecer una cadena de ultrafrío. La inversión es menor, pero porque solamente tenemos un centro nacional. Con esto se puede maximizar la temperatura de la capacidad de almacenamiento de la temperatura, porque podemos pasar de menos 20 grados a una temperatura de 2 a 8 grados. Pero vamos a necesitar un congelador en los centros subnacionales. Y también nos puede ayudar a reducir el costo de transporte, ya que tenemos diferentes centros. Y con esto podemos promover la coordinación para la planeación y la vacunación. Pero también hay desventajas. Este es un mecanismo de distribución de vacuna que es lento. Necesitamos, como decíamos, tener un seguimiento del movimiento de las vacunas y a qué temperaturas se empezaron a mover. Necesitamos un buen sistema de supervisión y de movimiento de las vacunas. Puede generar costos mayores también. Estas son consideraciones. Necesitamos contar con una capacidad de mantenimiento. Necesitamos tener electricidad constante. Necesitamos tener un generador de respaldo. Anahita hablará más de esto en la siguiente parte de la presentación. Necesitamos un muy buen inventario de las vacunas. Por eso es que necesitamos que los trabajadores sanitarios tengan una buena capacitación. Necesitamos una buena gestión entre los centros nacionales y subnacionales. Una disculpa, pero la señora está leyendo muy rápido y no nos pone en la diapositiva adecuada. Es muy difícil interpretar de esta forma. Consideraciones claves también es el contar con siempre equipo de protección personal, por ejemplo, los lentes, los guantes de protección.
Necesitamos también contar con equipo de cadena frío disponible, por ejemplo, todos los equipos para la cadena de frío. Necesitamos sentar los centros necesarios, los congeladores necesarios. Necesitamos congeladores que funcionen a -20, refrigeradores que funcionen a 2 a 8. Necesitamos maximizar al máximo, maximizar lo más posible el uso de las vacunas. Y para el transporte de las vacunas podemos usar el equipo, las hieleras Artec, y también contenedores con hielo seco. También podemos usar hieleras para portátiles con paquetes para mantener fría la vacuna. Bueno, nosotros ya les leímos esta diapositiva, ya tienen toda esta información. Ahora le voy a ceder el micrófono a mi colega quien les hablará de las consideraciones y requisitos para los congeladores y las hieleras que vamos a necesitar para la vacuna Pfizer. Dependiendo de las diferentes estrategias, ahora vamos a ver cuáles son las consideraciones que vamos a tomar en cuenta cuando necesitamos un congelador a temperaturas ultra baja y garantizar que funcionen adecuadamente. Un congelador de temperatura ultra baja son bastante bajas y por eso necesitamos contar con suficiente espacio. Por ejemplo, puertas bastante grandes para poder poner ahí el equipo en donde vamos a instalar este congelador. Y que este congelador no reciba nada de luz. Y también se requiere de aire adecuado, un sistema de aire acondicionado. Estos congeladores son sensibles a la temperatura ambiente. Por eso necesitamos garantizar que hay una temperatura ultra baja alrededor de esto. Estos congeladores también generan mucho calor. Por eso necesitamos contar con un espacio de al menos medio metro entre un congelador y otro. Estos congeladores también requieren muchísimo más electricidad. Por ejemplo, podría consumir de electricidad para un congelador de 700 litros. Por eso es que necesitamos conseguir un equipo que tenga un menor impacto al medio ambiente. Contamos con fórmulas para hacer cálculos dependiendo del tamaño de el congelador que hemos elegido, y esto lo van a encontrar en las guías que se han desarrollado por la OMS. Obviamente tenemos una fórmula que es genérica, pero en ese mismo documento
que nos va diciendo las dosis que podemos almacenar en el equipo dependiendo del tamaño del congelador. Así que ustedes, si saben exactamente qué modelo pueden utilizar, pueden ver las indicaciones específicas para el equipo que están en la guía técnica, o bien utilizar la fórmula genérica y adaptarla al tamaño del congelador que ustedes elijan. Almacenamiento de electricidad. Recuerden que estos congeladores necesitan llegar a menos 60 grados, que es el límite de temperatura para las vacunas Pfizer. Entonces necesitamos realmente garantizar que siempre se cuenta con electricidad y por eso necesitamos tener generadores de respaldo para que no dejen de funcionar los congeladores. Necesitamos también considerar que entonces el uso de electricidad será mucho mayor. Por eso sería ideal el poder elegir un equipo que consuma cantidad de electricidad posible. Para la vigilancia y la supervisión de la temperatura, muchos de los congeladores no tienen su propio dispositivo de vigilancia de la temperatura con una alarma. Entonces necesitamos asegurarnos de contar con un dispositivo que nos ayude a hacer esto. Hay diferentes marcas que cuentan con este dispositivo, pero no todos tienen aprobaciones. Necesitamos también considerar el clima del lugar en donde vamos a almacenar la vacuna. Necesitamos entonces hacer pruebas de temperatura ambiente de acuerdo al clima del lugar y también garantizar que contamos con aire acondicionado. Recomendamos que se cuente con aire acondicionado en todas las zonas en donde estén los congeladores. El tiempo en el que podemos mantener la temperatura, necesitamos elegir uno. Tiempo de retención pueden ser de 80 minutos a varias horas, entonces necesitamos elegir cuidadosamente el equipo y considerar justamente el tiempo de retención que tiene cada equipo. Hay que revisar la información del fabricante para saber cuál es el tiempo de retención, porque pueden cambiar las condiciones de acuerdo a la marca del equipo. Mantenimiento. Necesitamos contar justamente con los materiales necesarios para el mantenimiento. Y en la medida de lo posible elegir siempre la misma marca y elegir también modelos que no necesitan tanto mantenimiento. Hay congeladores que tienen una funcionalidad de temperatura dual. Por ejemplo, con la vacuna Pfizer, podría ser bastante útil considerar elegir congeladores
que tienen esta funcionalidad de temperatura dual. Es decir, que funcionan a menos 80 grados centígrados, pero también a menos 20 grados centígrados, y con esto podemos maximizar el uso del equipo. Sabemos que la vacuna Pfizer puede mantenerse 2 semanas a 20 grados o 31 días a otras temperaturas. Entonces, necesitamos elegir equipo de transporte dependiendo de las horas de traslado, y podemos usar dispositivos activos y pasivos. Aquí tenemos imágenes que dan ejemplos. Y obviamente también dependerá de las condiciones del país, de los equipos que se cuenten en cada uno de los países. Si no contamos con suficientes materiales, quizás sea interesante también alquilar equipo. Aquí tenemos indicaciones para la supervisión de la temperatura para los equipos pasivos. Un contenedor térmico para el traslado. Va a usar hielo seco y de esta forma se puede mantener esta temperatura ultra baja. Esto es para un vial que todavía no ha sido abierto y que sigue congelado a menos 80 grados centígrados. Necesitamos siempre estar cambiando el hielo seco también. Este modelo Artec IBC-5 es un modelo específico. Este está usando el material PCM-ULT. Trae un dispositivo de supervisión de temperatura. También hay hieleras para transportes. Hay uno que se ha utilizado con las vacunas de ébola, pero también hay uno que ha sido diseñado específico para la vacuna Pfizer. Se nos está acabando el tiempo. Por favor, si puedes avanzar. Estos son los mensajes con los que queremos dejarles en todo lo que respecta a los sistemas de temperaturas ultra bajas. Hay que evaluar las necesidades a largo plazo de la cadena de ultrafrío. Antes de comprar el equipo, necesitan también pensar en el uso futuro que le pueden dar a estos congeladores y estas cadenas de ultrafrío. Quizá puedan usarse en otras campañas de inmunización. Pronto saldrán información sobre la estabilidad de la vacuna. Tratan de solamente tener un centro de temperatura ultrafría en un almacén central. No recomendamos que se establezcan centros de temperatura ultrafría en las subestaciones. Sobre todo si los centros son pequeños y las zonas son rurales, etcétera, porque no podemos garantizar la estabilidad del consumo de energía. Lo decimos porque ya varios países han pedido o están pensando en comprar varios congeladores para zonas pequeñas, etcétera, y esto es algo que nosotros no recomendamos.
Aparte de los retos y las consideraciones que necesitamos tener en cuenta, tenemos más retos dentro de la cadena de frío. Aparte de eso, por ejemplo, no tenemos actualmente o hay una escasez de jeringas con agujas de 0.3 ml. Después de diluir la vacuna, el vial puede contener 2.25 mililitros. De ahí se pueden obtener 6 dosis de 3 mililitros. Y entonces la OMS tiene recomendaciones de qué podemos hacer cuando no tenemos estas agujas. Y también es importante considerar esto porque se están aumentando las donaciones de las vacunas Pfizer. Se están donando hasta 500,000 de dosis. Y sin embargo, pues todavía no se cuenta con suficientes jeringas, y esto va a generar un problema. Si ustedes van a tener una negociación con donantes, asegúrense de que les donen también las jeringas junto con las vacunas Pfizer. Si no se cuenta con la jeringa de 0.3 mililitros, entonces podemos usar una de 1 mililitro o 2 ml, como por ejemplo las agujas fijas, las agujas de seguridad Luer y las agujas estándares Luer que funcionen con 0.3 ml. Y también insistimos, hablen con los donantes y pídanles que si van a donarles dosis de Pfizer, que también les donen las agujas. Bien, solamente nos quedan 7 minutos antes de concluir este seminario. Vamos a pasar a la siguiente sesión y a la siguiente parte de esta presentación y no vamos a dar tiempo para las preguntas y respuestas debido a que solamente nos quedan 7 minutos en esta sesión. Recuerden, por favor, que solamente nos quedan 6 minutos. No podemos cubrir todas las diapositivas. Gracias. Queremos hablarles acerca de cómo podemos generar más demanda para Pfizer. Vamos a hablar de las prioridades para generar demanda de la vacuna. Evaluar la confianza que se tiene en la vacuna, darle seguimiento a las redes sociales y lo que dice la sociedad acerca de las vacunas y ver cuáles son los obstáculos de la aceptación de las vacunas. Y necesitamos ver cómo vamos a adaptar el plan de comunicación. Las áreas prioritarias son la evaluación del impacto de la introducción de la vacuna Pfizer, que tanta confianza ha generado, manejar la introducción de varias vacunas, manejar la preferencia del producto de Pfizer versus otros productos, incorporar la demanda en una estrategia de administración, hablar de los recursos operativos cuando se genera una demanda,
y la preparación de los riesgos y las crisis de comunicación, y también hablar de los riesgos de eventos adversos de interés especial. Hablar acerca de los grupos prioritarios y hablar de las guías, el programa y contamos con un programa que habla de Pfizer y también de otras vacunas. Dejaremos el enlace en la presentación. Hay consideraciones, pero también podemos tomar medidas. Necesitamos manejar las expectativas de esta demanda elevada de la vacuna Pfizer. Necesitamos contar con comunicación clara para manejar estas expectativas. Necesitamos anticipar las necesidades específicas de los países. Hay que ver las disparidades geográficas. Nos han estado diciendo muchas cosas sobre las vacunas y hemos visto como muchos países prefieren la vacuna Pfizer versus el resto de las vacunas. Sin embargo, hay muchos bulos con respecto a la vacuna Pfizer. Bien, ahora le voy a dejar a Lisa el micrófono, quien nos va a hablar acerca de las consideraciones que debemos de tomar cuando vamos a introducir varias vacunas y no solamente la vacuna Pfizer. Esta es la forma en la que nosotros podemos manejar esta compleja situación de demanda y disponibilidad de vacunas. Sabemos que contamos con diferentes vacunas, diferentes cantidades de estas, tenemos diferentes poblaciones, tenemos una situación compleja con muchas variables y manejarlas desde la perspectiva de la demanda y el decir cómo vamos a comunicarle a las diferentes poblaciones y cómo vamos a manejar las expectativas de la sociedad es bastante difícil. Hemos estado desarrollando guías para saber justamente cómo vamos a manejar esta situación. Así que algunas de las consideraciones claves incluye cómo comunicamos a la población en respecto a qué vacunas tenemos, dónde están, cómo vamos a comunicar con las comunidades. Hay que ver cómo vamos a estar en contacto con los líderes, con representantes de la comunidad, con la comunidad misma y cómo vamos a transmitir la información precisa a la comunidad, cómo vamos a usar las redes sociales y la comunicación digital. Vamos a estar publicando una guía rápida de cómo podemos manejar esta situación tan complicada y cuáles son las diferentes consideraciones para poder manejar estas expectativas en esta situación cambiante.
Estos son algunos de los recursos disponibles para todas estas actividades de comunicación, para que ustedes puedan empezar a preparar todo esto. Tenemos esta guía, por ejemplo, para generar aceptación y demanda de las vacunas, el cómo podemos involucrar a la comunidad, 10 pasos para preparar a la comunidad. Tenemos el manejo de la desinformación, etcétera. Desafortunadamente no tenemos tiempo para la sesión de preguntas y respuestas. Son 3 preguntas para ustedes. Esta sesión les ayudó a tener un conocimiento mayor acerca de las diferentes estrategias de administración para aumentar la demanda de las vacunas y para aumentar o intensificar la campaña de vacunación. Si no, quizá 2 después de esta sesión, sí o no. Y si esta sesión les ayudó a saber cómo elegir el equipo adecuado para una cadena de ultra frío. Les damos un tiempo para que respondan esta encuesta. Recuerden que los materiales de este seminario están disponibles en estas páginas web. Si tienen preguntas, pueden seguir con el diálogo en nuestros canales de TECNEC. Tenemos 2 canales de Telegram, uno en inglés y otro en francés. La siguiente sesión será el 29 de septiembre y vamos a hablar de las lecciones aprendidas de los países del Pacífico Occidental. Aquí está el enlace para que se inscriban si quieren participar. Podemos ver los resultados de la encuesta, por favor. Vemos que sí, les ayudó esta sesión a conocer un poco más acerca de la vacuna Pfizer y de cómo intensificar la campaña de vacunación. Sí van a usar los documentos y sí les han ayudado a elegir el equipo. Muchas gracias a todos y una disculpa por haberles robado 3 minutos más de su tiempo. Esperamos que hayan disfrutado la sesión y vamos a compartir las diapositivas. Y no olviden contestar la encuesta para que se puedan llevar su certificado de participación. Muchísimas gracias.